Y empezó febrero. Y todo el tema de la BBT se siente con más intensidad. ¿O ustedes qué opinan? Yo lo veo así porque ya es solo cuestión de días que llegue el momento de la cita, que todos empiecen a tener su cita y posteriormente que empiecen a recibir sus pasaportes con la visa adherida. Así que bueno, con toda esta situación viene también mucha incertidumbre, muchas preguntas sobre ese día. Así que aquí les traigo algunas para que las puedan conocer. Y si te gustan estos videos sobre las oportunidades de cómo vivir en el extranjero, como por ejemplo la BBT, y todo lo relacionado a viajes y conocer lugares, pues bien, me ayudarías muchísimo dándole like a este video. Y si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna información al respecto. Así que ahora sí, vamos a conocer las preguntas. Recuerda, todo es con base en mi experiencia y en experiencias de amigos y de conocidos que fueron saliendo a través del camino de la BBT. Así que bueno, en esta vez les presento algunas de las preguntas que nos hicieron el día de la presentación de los documentos en la cita que solicitamos para obtener la visa de la BBT. Esto lo hice en unas categorías como para podernos ubicar mejor y que fuera un poco más sencillo para ustedes entenderlo y que yo también lo pudiera comunicar, así que espero sea muy positivo. Vamos a empezar con la BBT. ¿Qué preguntas en sí te podrían hacer sobre la BBT? Puede ser ¿por qué escogiste Francia? ¿Qué piensas hacer cuando regreses? ¿O por qué te vas a devolver? ¿Por qué escogiste este lugar? Es decir, el lugar donde llegas, ejemplo, París, Niza, Toulouse, bueno, así. Es muy probable que te pregunten ¿por qué vas a ir a París? ¿Por qué vas a ir a Toulouse? ¿Por qué vas a ir a Perpiñán? Así. ¿Cómo te enteraste de la visa? ¿Qué vas a lograr con la BBT? ¿Qué vas a hacer en Francia? Elegí todas estas preguntas en esta categoría porque pienso que con estas preguntas es donde tú tienes la oportunidad de expresar que te vas a regresar, que vas a ir por conocer la cultura, el idioma, la historia, el arte, todo el patrimonio de este país, pero que esto va a potencializar todo el tema de tu desarrollo personal, tu desarrollo profesional y eso con el fin de devolverte a tu país de origen y hacer el resto de cosas que has pensado por hacer en ese país, en tu país de origen. Por ejemplo, hay algo muy importante de aclarar que tu objetivo es turístico. Si te preguntan en temas de trabajo, si llegas a mencionar que también vas a trabajar en este país porque la visa lo permite, que va a ser de forma ocasional y pues que vas a vivir como tal de tus ahorros. La otra categoría puede ser la información personal. Entonces, aquí te pueden preguntar ¿de dónde eres egresado? ¿En qué fecha te graduaste? ¿Qué has estudiado? Y si estás estudiando te pueden preguntar si vas a continuar con tus estudios. Así que eso sería algo muy positivo porque significa que tú tienes algo aquí que realmente te fuerza a devolverte. Así que las personas que en este momento quizás tienen, que están estudiando o que digamos este semestre no están estudiando, cancelaron su semestre o pausaron su semestre, lo aplazaron, es la palabra, casi no la encuentro, pues no hay ningún problema. Porque realmente eso lo que va a hacer es dar como una mayor seguridad de que tú te vas a regresar por todo el tema de tus estudios. Otra de las preguntas puede ser ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué haces en Colombia? ¿Trabajas? ¿En dónde trabajas? ¿Qué edad tienes?
¿tienes hijos? Y aquí es una parte muy importante. Si te llegan a preguntar si tienes hijos, es muy probable que también te hagan este tipo de preguntas, como ¿qué van a hacer tus hijos mientras tú no estás? ¿Tus hijos te van a visitar? Entonces, en este caso es muy importante, si tienes hijos, explicar de pronto que tus hijos se van a quedar con los abuelos o con los tíos o con algún familiar o bueno, con el padre o la madre, dependiendo del caso, y pues que efectivamente no te van a visitar. Simplemente ellos van a estar aquí mientras que tú disfrutas de la estadía en Francia, aprendiendo, fortaleciendo todo tu desarrollo profesional o personal, como ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es tu estado civil? También es muy probable que te lo pregunten. Todas estas preguntas en realidad las puedes decir, digamos el tema de qué haces en Colombia, que si trabajas. Hay personas que durante el periodo en que yo me presenté estaban desempleadas. Ellos simplemente digamos que respondían que en ese momento estaban desempleados, pero que estaban ejerciendo quizás alguna labor independiente, de forma independiente, y que lo que buscaban era que con el aprendizaje que pudieran obtener conociendo este país, en la cultura, en toda la visión diferente que había en Francia, pues pudieran traerla aquí y ellos pudieran como dar un valor agregado en los empleados que querían presentarse aquí en su país de origen, ¿vale? Entonces eso es súper importante también tenerlo en cuenta y tampoco preocuparse mucho por el tema. Todo es realmente que tú te enfoques en que realmente te debes regresar, en que realmente te quieres regresar, porque recuerda que ese es el objetivo de la BBT, ¿vale? Hay otras preguntas en la otra categoría y es documentos. ¿Qué quiere decir esta categoría? Cuando te están revisando los documentos, es muy probable que te hablen de cuál es el valor que llevas para sostenerte en Francia, o con qué valor o con qué cantidad de recursos financieros te vas a sostener en Francia. Y esto, así ellos lo estén viendo en la carpeta, en sus documentos, así ellos estén viendo toda esta información que les voy a mencionar ahorita, ustedes deben responderla con toda la seguridad que deben tener en sus documentos, porque ustedes han diligenciado sus documentos. Así que eso es muy importante, con toda seguridad y tranquilidad responder. Otra pregunta puede ser ¿de dónde salió tu dinero? Aquí tú puedes responder que puede ser de tus ahorros, de tus ingresos laborales que has tenido. Realmente a mí no me hicieron esta pregunta, pero pues yo en el formulario coloqué que mi dinero salía de ingresos laborales y de ahorros que había tenido. ¿Cómo conocías a esa persona? Esta es una pregunta muy importante y ocurre mucho cuando las personas presentan una carta de invitación. Ejemplo, si tú dices, no, esta persona es la mamá de un amigo que ocurrió en un caso de la presentación en mi época, y ella respondió exactamente esto: voy a quedarme en la casa de la mamá de un amigo, y este amigo es francés, es colombiano, ¿de dónde es? Y ella dijo, no, es francés. Y su amigo viene muy seguido y su amigo le gusta y su amigo, entonces se empezaron a preguntarle al amigo y le hicieron muchas preguntas mientras hacían otras. Por ejemplo, ¿de dónde conoce la persona que le invita? Es la mamá de un amigo. Ok, ¿de dónde salió su dinero? De ingresos laborales. Ok, ¿y su amigo viene muy seguido a Colombia? Entonces ella respondió, digamos, sí. Entonces, ¿le gusta Colombia? Sí. Ok, bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la escala de su vuelo? Y ella responde, ejemplo, España. Y vuelven y le preguntan, ¿y su amigo es su novio? ¿En realidad es su novio? Entonces vuelven a la misma pregunta. Por eso esto es muy importante que en verdad, si realmente quieren hacerlo por carta de invitación, pues está la opción de que lo pueden realizar, pero que vayan muy seguros en que en verdad es una persona que simplemente va a ofrecer el alojamiento y no más, y que esto no va a ser un motivo para que ustedes se queden en Francia, ¿vale? Esto es supremamente importante. Ya saben, y en otros videos hemos hablado que dentro de las mejores opciones es que ustedes hagan una reserva por aplicaciones como Booking, Airbnb, para evitar este tipo de quizás momentos incómodos dentro de la cita. Otra de las preguntas, ¿por qué esa escala? Porque, por ejemplo, hacen escala en Estambul o en España,
o en otro lugar, y suelen preguntar si es más económico o por qué realmente la hicieron, y ustedes simplemente pues pueden expresar el motivo de por qué eligieron ese tipo de escuela. ¿Qué día te vas a Francia? Entonces ustedes pueden responder, mi fecha de viaje es tal, pero llego tal día. ¿Sí? Así lo pueden responder, no hay ningún tipo de inconveniente. Hay otras personas que también les han preguntado, esto lo vi en un caso de una persona que estaba en otro país y le preguntaron que si ya había visto opciones de trabajo. Simplemente es decir, sí, he visto opciones de trabajo, pero de forma muy ocasional, cuando realmente lo vaya a requerir, o he visto opciones de trabajo, pero en temas como de esquí, por ejemplo, porque esto me va a permitir conocer toda la parte turística de este sitio, o en la parte también de playas o cosas así como de que realmente se maneje mucho el turismo, lo podrían considerar. Entonces puede ser también una forma de responder. Hay otro tipo de preguntas que en realidad no las encasillé como en un concepto en sí, sino las dejé en otro tipo. Y es, ¿conoces algo del idioma? Hay personas a las que le han hecho este tipo de preguntas. Yo les he comentado en otros videos que mi hermano y yo nos presentamos, a él le hicieron esta pregunta, a mí no recuerdo esta pregunta, pero a él sí, a él le dijeron que si tenía algún tipo de conocimiento en el idioma, él simplemente respondió que no, que sabía de pronto algunas palabras básicas como los saludos, pero que no conocía del idioma. También pueden preguntar si se ha viajado a Europa antes. No hay problema, no es un factor para que haya un tipo de negación si tú ya has viajado o si no lo has hecho. Por ejemplo, conozco una persona que había ido previamente de vacaciones en un tour de estos que aparecen de paquetes turísticos por Europa y listo, simplemente pues responden que sí, que se conoció el país, pero que con esta oportunidad pues quieren ampliar todo su conocimiento cultural sobre el lugar y listo. Y por ejemplo yo nunca había viajado, yo no había salido del país jamás, así que tampoco es un impedimento porque también obtuve mi visa. Otra de las preguntas es si conoces a alguien en la sala. Eso le pasó a un chico, no sé por qué motivo se pudo haber presentado, pero es probable que lo hagan. Y la verdad, si en ese momento de pronto tú saludaste a alguien porque lo conoces, pues di sí, lo conozco. Pasó también con unas chicas, ahorita que lo recuerdo, que iban con unos amigos, se iban a presentar entre amigos y la chica dijo sí, vengo con unos amigos, cada uno se va a presentar de forma independiente, de forma individual. Otra de las preguntas es si tienes familia en Francia. Si esto es así, realmente es dejar muy claro que te vas a devolver así tengas familia. Listo, creo que ya en esta parte no es más. Bueno, sí, me hace falta algo muy importante. Esta pregunta que les voy a mencionar, realmente no sé por qué fue el motivo, por eso no la clasifiqué tampoco ni siquiera en otros, y es que, como ya les había contado, yo me presenté con mi hermano. Nosotros fuimos como si realmente no nos conociéramos, ese día no hablamos, yo creo que también de los mismos nervios, como que cada uno iba como tratando de controlar su respiración. Y ya, él tenía cita, él o yo, no recuerdo bien, tenía la cita a las 9:30 y el otro la tenía a las 9:45, si no estoy mal. Y justo al momento de pasar, ambos pasamos al tiempo. A él le tocó en el cubículo 2, a mí me tocó en el cubículo 1. Y mientras que estaban revisando nuestros documentos, a él le preguntaron, y a mí también muy aparte me preguntaron, si nos conocíamos, si éramos familia, si éramos hermanos. A él le hicieron la pregunta como, ¿va a viajar con alguien? Y él dijo, sí, voy a viajar con mi hermana. Me preguntaron, ¿lo vieron a él? O sea, recuerdo mucho que ella volteó, lo miró y me dijo, ¿lo conoces? ¿Viajan juntos? Y yo le dije, sí, es mi hermano. Y listo. Digamos que ante esto no hay ningún tipo de problema porque cada uno se presentaba con sus propios recursos. Así que pues tampoco es algo para que se preste para algún tipo de tensión. Yo sé que uno la siente porque yo la sentí, pero en realidad no es un tipo de motivo, digamos, para que sea una negación, así que no hay problema. Y listo, estas serían como tal las preguntas y algunos ejemplos de respuesta que pueden dar a este tipo de preguntas. Más que respuestas exactas, es que ustedes puedan conocer la forma o como el objetivo en sí final de las preguntas y que ustedes así puedan responder y dar su mejor respuesta
con base en su propia experiencia, en lo que ustedes realmente están viviendo en este momento. Así que eso es súper importante. Y ahora quiero darles unos pequeños tips para el día de la entrevista. Primero, es muy importante que ustedes lleguen temprano porque hay que hacer como paso inicial de todo el proceso endomesa. Endomesa, ustedes van a pasar a dejar como su información para que hagan entrega de su pasaporte con la respuesta de la visa. Así que eso es muy importante, hay que llegar temprano para que todo este proceso lo hagan con tranquilidad y no se estresen. Otra de las cosas que es bueno tener en cuenta es presentar los documentos de forma ordenada. En la página de la embajada está ordenado como tal la lista o el checklist de los documentos que se necesitan. Así que simplemente ir a la página de la embajada, revisar los documentos, dejarlos en orden y pasarlos para que la persona los pueda revisar. Y ya, esa sería como la forma ordenada en que pasar sus documentos. Otra cosa pues es que estén muy tranquilos, de verdad. Las preguntas que hacen, así sean muy repetitivas, las hacen con el fin de asegurar tu respuesta. Así que, como les mencionaba, muy seguros, muy conscientes de la información que han puesto dentro de los formularios, dentro del formulario, y ya, ¿sí? No hay por qué temer, respondan con tranquilidad, que eso es lo que va a hacer realmente que pues ustedes tengan como una mayor probabilidad para que la visa sea aceptada, sea aprobada. Así que tranquilos. Y bueno, unos datos importantes a tener en cuenta es que en Domesa tú puedes poner tu nombre para la entrega, puedes referenciar tus datos para la entrega de tu pasaporte, pero también si tú no los puedes recibir, puedes indicar los datos de una persona que lo pueda realizar. Esto es posible, así que no se preocupen por eso, lo deben comentar en el momento en que vayan a hacer el diligenciamiento. Otra cosa importante sobre este tema y que salió en ese momento, no sé cómo se está manejando actualmente, tocaría averiguarlo, el día que ustedes tengan la cita lo pueden averiguar, pero hay una opción que si les queda quizás difícil o les sale muy costoso que llegue su pasaporte a la casa, ya sea en Bogotá o en otro lado, está la opción de que ustedes puedan ir a recogerlo en una oficina. Esto lo deben averiguar, sé que esto ocurrió, esto pasó en la época en la que yo me presenté, se podía realizar. Ustedes pueden simplemente también validarlo el día, el tema de su cita. Cuando ustedes le van a entregar el pasaporte, una persona de Domesa se comunica con ustedes, puede ser el día anterior o incluso el mismo día, les confirman más que todo los datos y el día en que va a ser la entrega del pasaporte y listo, así que tranquilos por ese tema. Otra cosa importante es que no es necesario llevar copias, no es obligatorio. Si quizás tú piensas que por llevar una copia te van a dar un recibido, como un sellito, como que recibimos tus documentos, esto no va a ocurrir. Puedes sacar copias, yo saqué copias y las saqué más por tener la seguridad de todos mis documentos durante mi viaje. Así fue como yo lo pensé y así fue como yo lo realicé, pero no porque tuvieran que dar un recibido en la embajada. Ellos lo que te dan es sí, un recibito con tus datos de lo que hiciste en Domesa para la entrega de tu pasaporte. Y esto es todo lo que se entrega, nada más, ¿listo? Así que no hay de qué preocuparse. Esto fue todo por el día de hoy, espero haya sido muy útil para ustedes, espero que haya resuelto quizás algún tipo de inquietud o de duda que surge por esta época y como siempre, si tienen más preguntas, déjenme en la cajita de los comentarios que yo con mucho gusto las responderé. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión.